hoy lo que vemos es pues, que México viene ganando participación de mercado en Estados Unidos. Un dato bastante conocido ya a estas alturas es México hoy tiene ya la mayor participación de mercado en Estados Unidos, lo cual quiere decir México es el país que más le vende a Estados Unidos, actualmente ya sobrepasando a China, a Canadá. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, amigos del Gran Bajío. Estamos el día de hoy nuevamente en esta sección del podcast con temas de interés para los empresarios de la región y los miembros del Gran Bajío. En esta ocasión un gusto recibir, o más bien que nos reciba en su casa José Carlos Sánchez aquí en HCBC, en la Torre HCBC de la Ciudad de México. José Carlos Sánchez es economista para México en HCBC. Es licenciado en Economía por el ITAM, con una especialidad en finanzas. En el año 2022 fue reconocido como el primer lugar por sus proyecciones económicas por Focus Economics, lo que lo ha convertido en uno de los economistas más prestigiados de México. Y es encargado justamente de desarrollar proyecciones económicas en el banco, así como analizar las tendencias y factores estructurales y cómo afectan estos a nuestra economía. Un gusto, José Carlos. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué tal, Marcelo? Como siempre, un gusto poder platicar contigo, con ustedes, y encantado de tener esta conversación. Muchas gracias. Y pues bueno, entrando de lleno al tema, pues creo que el tema obvio tiene que ver con la elección de Estados Unidos la semana pasada. Las elecciones en Estados Unidos pues, refrendaron el triunfo de Donald Trump, una política completamente diferente a lo que vimos durante los 4 años anteriores del presidente Biden. ¿Qué es lo que está viendo el banco respecto de lo que pasó en Estados Unidos con Trump? Sí, evidentemente fue uno de los eventos más relevantes del año, no solamente en la región, yo diría a nivel global. En el papel parecieron unas elecciones bastante cerradas, ¿no? Partiendo de cómo estaban las encuestas, cómo estaban las casas de apuesta unos días antes de la elección. Posterior a la elección, pues vemos que fue una victoria importante, fue una victoria contundente por parte de Donald Trump. Y pues ahora el siguiente paso es tratar de analizar qué sigue o qué implicaciones podríamos observar en ese sentido. Particularmente hablando del tema, creo que hay 5 puntos relevantes para México, los cuales podríamos empezar a observar de manera más cercana. En primer lugar, hay que ver pues, cuál va a ser el comportamiento de la economía en Estados Unidos. Creemos que ante este escenario que estamos viendo podríamos ver una economía un poco más resistente. De hecho, viendo los últimos datos de crecimiento en Estados Unidos, pues seguimos viendo una resiliencia importante que probablemente podría extenderse hacia 2025. Eso de alguna forma, por la correlación o por la integración tan importante que hay con México, podría ser algo favorable. Hay otros temas que iremos analizando en la conversación relacionados con comercio, relacionados con migración, etcétera. Pero creo que de entrada, si es que la economía de Estados Unidos lograra mantener esta resiliencia, creo que podría ser un factor benéfico. En un segundo lugar, habría que observar de cerca el tema de la renegociación del TEMEC de cara al 2026. Yo creo que esta discusión sobre si va a haber aranceles, de cuánto, en qué regiones, etcétera, es algo que todavía habría que esperar un poquito a tener un poco más de información. Creo que las condiciones que hay ahora en 2024-2025 son totalmente distintas a las que había en 2016 y 2017 en el marco de la renegociación. Hoy, 8 años después, tenemos una economía global que ha venido regionalizándose un poco más, en donde una primera administración de Trump significó una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde se impusieron aranceles y en donde probablemente a partir del 25 hacia adelante vamos a ver una postura similar a la que tenemos, si no es que un poco más dura hacia esta región. Esto a México, siendo parte, digamos, del bloque de América del Norte, pues podría impulsar a que hubiera una mayor producción regional. Habrá que ver cómo se
atacan, digamos, ciertos temas. Habrá que ver cuál es la postura particular hacia México, que es un riesgo importante, pero creo que eso es algo que habrá que estar monitoreando. En tercer lugar, pues yo te diría también, creo que desde un punto de vista de mercados, y esto lo podemos analizar más adelante, creo que también bajo este nuevo escenario, el espacio para recortar tasas en México probablemente se ha disminuido. Yo creo que en el caso de haber visto, por ejemplo, una victoria de Harris con una apreciación del tipo de cambio importante, ¿no? Probablemente hacia niveles de 18 altos, 19 bajos, ahí hubiéramos podido ver más espacio para cortar tasas. Creo que ahora, con las presiones que vemos en el tipo de cambio, justamente a raíz de el resultado de la incertidumbre, donde vimos una reacción que el tipo de cambio fue a casi 21, al día siguiente regresa a 19.80, hoy estamos en 20.50. Creo que esta volatilidad lo que va a generar es una postura más cauta en el manejo de las tasas de interés, en donde a lo mejor vamos a ver recortes graduales hacia adelante, sin mucho espacio para ver recortes más grandes. Y finalmente creo que el quinto efecto que estaríamos observando de cerca a raíz de la elección, pues es ante esta dinámica de volatilidad en el tipo de cambio, de probablemente menor espacio para recortar tasas, nuevamente en el contexto de la volatilidad de la moneda, pero también en el contexto de una economía en Estados Unidos relativamente robusta, pues creo que eso hay que observarlo muy de cerca de cara al presupuesto del 2025, en donde a lo mejor pues vas a tener que asumir un tipo de cambio un poquito más presionado y en consecuencia pues este menor espacio para recortar, que evidentemente pues tiene ahí un efecto en las finanzas públicas, ¿no? Entonces, así es como veríamos de manera general una primera reacción de la elección en Estados Unidos. Fíjate, la semana pasada tuvimos nuestro Members Meeting en Querétaro y ahí nos acompañó Juan Carlos Pérez Rocha y José Antonio Emid, y los dos decían que hoy uno de los temas más importantes respecto a lo que se venía el año que entra con la elección de Trump era la fortaleza de la economía mexicana, que si bien había muchos retos, la realidad es que la fortaleza de la economía mexicana, el valor de la manufactura, del crecimiento en las exportaciones, pues era un pilar fundamental que tenía que tenernos tranquilos. ¿Cómo ves tú hoy la economía mexicana? Coincido. Mira, yo creo que una de las características más importantes que tiene la economía mexicana es pues justamente esta apertura tan grande, ¿no? Que prácticamente hoy en día México comercia al año alrededor de 1.2 trillones de dólares. Mitad de esa cantidad son exportaciones, la otra mitad son importaciones. Evidentemente hay un vínculo muy fuerte en el sector manufacturero, ¿no? Tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y creo que eso pues, es una fortaleza o un pilar muy importante que hace que México pues, tenga, digamos que, características distintas que a lo mejor otros países pares en la región o en otras regiones, y que en este contexto pues, podría ser algo que provea un piso más importante. Y aquí me gustaría retomar un poco esta discusión sobre la regionalización, ¿no? de las cadenas de producción. Hoy lo que vemos es pues que México viene ganando participación de mercado en Estados Unidos. Un dato bastante conocido ya a estas alturas es México hoy tiene ya la mayor participación de mercado en Estados Unidos, lo cual quiere decir México es el país que más le vende a Estados Unidos, actualmente ya sobrepasando a China, a Canadá. Pero más importante, también si vemos la película completa que es exportaciones más importaciones, México también es el país que más comercia con Estados Unidos. Entonces, creo que eso hace que México se vuelva más importante y a lo mejor con un poquito más de resiliencia en todo este proceso que viene de renegociación, en donde si bien puede haber varios temas o varios ajustes, varias reformas que van a tener que incorporarse al marco del TEMEC, creo que por la relevancia que hay para ambos países, Estados Unidos y México, creo que esa va a ser una fortaleza muy importante hacia adelante, pues por estas condiciones que hay. Otro tema que diría probablemente un efecto colateral de esto es ante el crecimiento del sector manufacturero, ante el crecimiento del comercio, etcétera, pues eso de alguna forma se empieza a permear en otros canales más internos, ¿no? Por ejemplo, vemos o seguimos viendo un mercado laboral relativamente activo, ¿no? En donde las tasas de desempleo están rondando los 3%, creo que es un número sólido,
Evidentemente hay temas que habría que mejorar en el mercado laboral, cuidar, claro, pero yo creo que esa dinámica pues también te empieza a generar un poquito más de resiliencia en canales como el consumo privado. Entonces creo que ese es un poquito lo que destacaría como pilares o como factores que hacen que la economía pues, se pueda ver resiliente de cara a los siguientes trimestres. Oye, y ahora con los cambios que se dieron en la legislación, sobre todo la reforma judicial y luego este tema de la supremacía constitucional, si bien es cierto, pues los factores de la economía está fuerte, la producción, las exportaciones, pero estos factores que a veces son completamente, por decirlo, políticos más que económicos, ¿cómo ves que afecten hacia 2025-2026? Hace unos días, adicionalmente, bueno, creo que va a empezar la discusión de los organismos autónomos. Afortunadamente creo que van a crear o van a fortalecer ahí para crear un organismo antimonopólico, según lo que he estado oyendo, que son compromisos internacionales. Pero ¿cómo ves en el contexto de un banco internacional que opera en México esta nueva forma pues que va a ser el nuevo sistema de impartición de justicia en México? Claro. Sí, yo creo que es un riesgo importante a monitorear, sobre todo, pues como cualquier cambio, necesitamos entender qué implica ese cambio, cómo se va a implementar. Creo que eso es un poco lo que no nos ha quedado muy claro, donde necesitamos tener un poco más de visibilidad. Digo, hasta ahora sabemos que va a haber un proceso electoral, ¿no?, relacionado a este tema en junio del 25, probablemente otro en el 27, pero creo que en este proceso de tratar de entender o de tener visibilidad de qué implica, pues evidentemente se crea un periodo de incertidumbre, sobre todo para agentes que están involucrados o para, por ejemplo, empresas que a lo mejor pudieran sufrir una repercusión a raíz de estos cambios, etcétera. Pues creo que ese proceso de incertidumbre en lo que tenemos visibilidad es lo que afectará probablemente de cara al 2025 en términos de inversión, ¿no? Veníamos con una dinámica relativamente favorable, también impulsada por un tipo de cambio muy fuerte que para una empresa, por ejemplo, que importa o para alguien que estaba invirtiendo, podía hacer sentido. Creo que ante este proceso, uno de los canales más débiles quizás en 2025 va a ser este tema de la inversión. Entonces creo que ahí es donde vamos a ver más este efecto. Y particularmente hablando, por ejemplo, de empresas que vengan llegando a México, en donde a lo mejor no necesariamente vamos a ver que se retiren o algo por el estilo, pero sí creo que van a tratar de ser un poquito más cautas en cómo van ejecutando los proyectos. Al final de cuentas, yo creo que sigue haciendo mucho sentido. En términos netos hay más factores, como los que comentábamos al principio, para estar en México, establecerte, producir, exportar desde aquí, pero probablemente ante estos cambios la postura sea más cautelosa, y creo que eso se va a reflejar pues a lo mejor en un crecimiento de la inversión un poco más contenido. Aunado a este tema, 2025 obviamente pareciera un año complejo y parece que va a ser un año, como bien dices, de ser precavido, ¿no? Aunado a estos temas, un nuevo gobierno en México, un nuevo gobierno en Estados Unidos, nuevas leyes, nuevas reglas del juego, pues se viene la renegociación del TEMEC. Si bien es cierto, el TEMEC tiene que quedar firmado en 2026, seguramente las presiones mediáticas, declaraciones, inclusive a lo mejor algunas partes de las negociaciones empezarán el año próximo, 2025, durante 2025. ¿Tú crees? Digo, obviamente va a estar ahí, va a estar muy relacionado con el tema China, algunos factores que ya se saben, que es la electromovilidad, los vehículos que han sido ya han sido mencionados todos estos temas. ¿Cómo sienten ustedes que se vendrá la negociación del TEMEC? En términos, obviamente estamos hablando del impacto de la economía. Yo creo que al final el TEMEC será renegociado y vuelto a publicar. Creo que hay oportunidades para los dos países, creo que ha sido benéfico para los dos países, pero obviamente
pues la incertidumbre afecta a los mercados. Siempre dicen, los mercados ya descontaron esa incertidumbre, ¿no? Pero a veces no es tan real ese descuento. ¿Cómo es? Sí, rara vez es. No, coincido. Yo creo que va a ser un proceso complejo. Nosotros también tenemos una convicción fuerte de que lo que más hace sentido para la región es mantener el TEMEC. Creo que para los 3 países involucrados ha sido un factor que ha permitido tener un crecimiento y un desarrollo importante en distintas industrias. Entonces creo que eso lo vamos a ver, pero desafortunadamente creo que va a ser un proceso complejo, ¿no? de discusión. Creo que es una buena oportunidad también partir de 2 nuevos gobiernos, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en México, tratar de empezar a construir un poco la conversación, tratar de empezar a escuchar cuáles son las inquietudes. Hoy te diría, yo creo que va a girar mucho en torno a el tema de cómo hacer que las reformas que se aprueben en los distintos países no choquen con el marco legal que hay en el tratado. Yo creo que armonizar, digamos, estas 2 partes va a ser un reto importante. Creo que esa es una de las prioridades. En segundo lugar, creo que también, dado el resultado de la elección de Estados Unidos, pues vamos a ver ahí un tema importante en la parte de migración. Yo creo que, y es interesante porque si miramos los flujos de migración, el número de mexicanos hacia Estados Unidos ni siquiera ha venido creciendo en los últimos años, se ha mantenido estable e incluso en algunos años ha venido disminuyendo en cierta medida. El problema pues es el flujo que pueda venir de otros países más al sur. Entonces creo que sí va a ser uno de los temas que Estados Unidos a lo mejor quiera priorizar para tratar de tener un poquito más de control. Creo que esto también de alguna forma va a surgir en la conversación sobre la renegociación. Y evidentemente está el tema de los aranceles, ¿no? El tema de los aranceles, evidentemente no los podemos descartar, pero yo te diría que no serían la primera opción, pues justamente porque no convienen. Creo que en 2016 la experiencia que tenemos, el 17, es probablemente funcionaron como una estrategia de negociación para Estados Unidos, ¿no? con Trump. Y a lo mejor podamos ver algo similar, ¿no? Sobre todo partiendo de la base que a lo mejor la postura de Robert Lighthizer, ¿no? Que ya lo conocemos, que ha estado involucrado también en la renegociación anterior, pues probablemente él va a liderar esta nueva conversación. Entonces creo que una postura similar haría sentido. Y pues eso es lo que estaríamos viendo, pero coincido totalmente contigo. Yo creo que al final de cuentas en 2026 vamos a ver cambios en el TEMEC para incorporar estos nuevos factores, pero siempre priorizando que el tratado es claramente benéfico para nuestros países, ¿no? Y ahí un poquito ya lo mencionabas cuando hablábamos de las expectativas del gobierno de Trump. La economía de Estados Unidos, obviamente, venimos de un periodo donde 2022-2023 el tema del nearshoring y la relocalización, efecto que no nada más pasó en México, obviamente pasó mucho en Asia también, entre países alrededor de lo que estaba pasando en China, principalmente Vietnam, Indonesia, Malasia, todos esos países. Pero en México obviamente tuvo su momentum importante. Hoy pareciera que la economía de Estados Unidos va a ir más hacia el mercado interno, hacia el fortalecimiento, que al final también es una gran ventaja para México, siendo nosotros socios número 1 de Estados Unidos, pues el crecimiento de la economía y el mercado interno de Estados Unidos, pues, por supuesto que va a beneficiar a México. No sé si ya hay algún análisis de esto, que en el cambio de la política pública hacia el interior de la economía norteamericana nos pudiera beneficiar. Sí, mira, yo creo que, como comentábamos al principio, si se llegara a dar el caso de que en 2025, por ejemplo, hubiera una economía más resiliente en Estados Unidos, creo que podría ser algo benéfico. Yo creo que aunque un poco la narrativa últimamente ha sido, por ejemplo, enfocarte en tu mercado interno, tratar de producir todo, pues al final de cuentas no hay esa capacidad, ¿no? Creo que esa fue un poco la razón de ser del tratado en un principio, tratar de aprovechar las ventajas competitivas, las ventajas comparativas que hay entre los países. Creo que México, en todo este contexto que comentas de la relocalización, a final de cuentas es por lo cual se empieza a volver más relevante, porque no es algo que empiece a hacer hace 1 o 2 años.
es algo que de alguna forma, sin saberlo en ese momento, a mediados de los 90 empiezas a integrar las economías en la parte de cadenas de producción, de cadenas de valor, y hoy, pues prácticamente 20, 30 años después, ante este contexto de regionalización, por más que haya este esfuerzo en Estados Unidos de llevarlo todo ahí, pues claramente ya tienes una integración tan fuerte y tan grande que necesitan los tres países ir un poco en esa misma dirección. Por eso yo creo que a pesar de estos riesgos, a pesar de esta narrativa de aranceles, a pesar de esta incertidumbre de Trump, yo creo que al final de cuentas los datos van a favorecer no cambiar mucho cómo funcionan las cosas, porque en los últimos 30 años pues, han funcionado bastante bien en ese sentido, ¿no? Entonces creo que va a ir un poquito más por ahí. Y ya para terminar la idea en ese sentido, también creo que si lo vemos desde el punto de vista económico, creo que hemos visto una corrección importante en el tipo de cambio, sobre todo de mayo a la fecha. Y creo que esto también tiene cierto beneficio para algunos sectores de la economía. Por ejemplo, y ustedes tienen más visibilidad en ese sentido, yo creo que el sector exportador, exportando un tipo de cambio de 16.50, 16 centavos, era muy complicado, porque por más que tuvieras volúmenes creciendo, el efecto del tipo de cambio te comía mucho margen. Yo creo que ahora que estamos más cercanos, vamos a decir, al valor justo del tipo de cambio que nosotros lo vemos en los 19, creo que también sectores que dependen del tipo de cambio pueden empezar a ver un piso más sólido, ¿no? Como es el sector exportador, el más importante indudablemente, pero también, por ejemplo, familias que reciben remesas, el sector turismo. Creo que con esta corrección podríamos ver pues, un piso un poquito más sólido del que teníamos anteriormente. Entonces, destacaría también esos puntos. Coincido mucho lo que dices y obviamente también creo que lo que has manifestado, que el escenario, si bien es de incertidumbre, es sólido desde el punto de vista de los fundamentales, desde el punto de vista del anclaje que tiene la economía mexicana, y obviamente pues bueno, pues es una perspectiva pues que da confianza hacia el año próximo, ¿no? Lo que nos acabas de decir. Por último, José Carlos, pues esta pregunta se la tenemos que hacer siempre los economistas al final de cada plática, y creo que a todos se las hacen y todos así como que sacan la bola de cristal. Y bueno, pues tú como recibiste un premio por tus proyecciones económicas, ¿cuál crees que sea el tipo de cambio para el 25 y la tasa de interés? No, perfecto. Sí, siempre la pregunta del millón y es la que se tiene que hacer. Mira, nosotros pensamos que vamos a ver un tipo de cambio un poquito más depreciado con respecto a lo que teníamos anteriormente. Nosotros estimamos que el valor, digamos, de equilibrio, el valor justo de la moneda ronda los 19 pesos. Yo creo que de cara a 2025, en este contexto del cual estamos hablando de incertidumbre, de una conversación prolongada en torno al tema del TEMEC, yo creo que lo más razonable sería pensar en un tipo de cambio más en los 19 medios, 19 altos. Creo que ese rango debería de hacer sentido, sobre todo porque a final de cuentas la dinámica de tasas de interés va a ser importante. Nosotros, por ejemplo, para el tema de tasas de interés, que también comentabas, creemos que vamos a cerrar el año en 10%, ahorita estamos en 10.50, este jueves tenemos decisión de Banco de México, creemos que van a recortar en 25 puntos base, en diciembre que lo vuelvan a hacer, y probablemente que en 2025 tengamos un camino relativamente cauteloso, en donde a lo mejor se puedan cortar en total 200 puntos base para llegar a una tasa nominal de 8%, y esa tasa pues seguiría siendo relativamente alta para los estándares que tenemos en México, ¿no? Esa tasa, por ejemplo, te seguiría dando una tasa real, que quiere decir descontándole la inflación, que todavía esté en terreno restrictivo. Y a lo que voy con todo esto es, si efectivamente llegamos a ver esa tasa por a lo mejor un crecimiento más sobre Estados Unidos, una Fed más cautelosa y el tema del tipo de cambio que haga que México sea cauto, pues yo creo que eso al final de cuentas va a hacer que flujos hacia México puedan seguir estando de alguna forma, y que por eso el tipo de cambio lo podamos ver más en esta parte de los 19 medios, 19 altos, ¿no? Porque al final de cuentas pues los países compiten por flujos, y una métrica importante que los inversionistas siguen
pues es cuánto premio te pagan por tener tu dinero en el país. Yo creo que con México, en una tasa real, en estos niveles que te hablaban, los 4 altos, 5 bajos, están detrás de este 8%, pues yo creo que debería de seguir siendo un ancla relativamente importante para el tipo de cambio. Probablemente no tan fuerte como cuando teníamos una tasa real al 7,5 y que por eso teníamos 16,50 de tipo de cambio, pero sí al menos creo que podría ser un ancla todavía importante, ¿no? Entonces, O sea, si ves un control, digamos, relativamente estricto en el tema de la inflación. sí, yo creo que sí, porque a final de cuentas en México el mecanismo de transmisión de la política monetaria se da principalmente a través de 2 canales. El primero, las expectativas de inflación, ¿no? Que se han sostenido en 3,75 en el largo plazo, es por arriba de la meta del 3%, y el segundo canal es el tipo de cambio. Entonces creo que si viéramos, por ejemplo, recortes más agresivos o una tasa terminal bastante más baja de estos niveles que te estoy platicando, yo creo que ahí podríamos ver un riesgo de que el tipo de cambio se te deprecie más, evidentemente esto con presiones inflacionarias o que las expectativas de inflación se empiecen a desanclar. Entonces creo que esta narrativa o esta discusión sobre si hay espacio para recortar tasas, pero probablemente vamos a terminar en un nivel más alto, debería de en algún momento ayudar al tipo de cambio en el contexto pues, de que otras economías ya han empezado sus ciclos de corte más agresivos. Ok. ¿Algún tema que se nos haya ido? No, yo una conclusión. completo. No, bastante completo. Nada más pues agradecerte nuevamente, Marcelo. Siempre es un gusto platicar con ustedes y encantado de poder hacerlo otra vez. Pues muchísimas gracias, amigos del Gran Bajío. Un gusto, como siempre, platicar y más de cara a lo que vendrá siendo 2025. Un año de muchos retos para México, pero también con muchas perspectivas económicas positivas. Muchísimas gracias, pues. Gracias a ustedes. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego.